Muy buenos días. Hay cosas que a veces me obligan a desaparecer. Por ejemplo, el deseo de comer gente. Nelson Romero Guzmán. La poesía y los poetas colombianos son un fenómeno que cada vez tiene más auge en nuestro país. La poesía, como manifestación de lo social, transformación del habla y creación de mundos fantásticos, se hace más aguda y precisa en manos del escritor tolimense Nelson Romero Guzmán. La recopilación de poemas en el libro Animal de oscuros apetitos, del autor en mención, permite deleitar al lector con 39 de sus poemas, en los cuales se puede dilucidar los juegos fabulescos y la humanización del animal. En la poesía del autor tolimense, todo está acompañado de un sinnúmero de imágenes místicas, divinas y animalescas, reconfiguración del lenguaje natural y algo de prosa poética. Nelson Romero Guzmán es un poeta nacido en el sur del departamento del Tolima. Su infancia la vivió en el campo de una manera pastoril. Esto ha influido mucho en la mano creadora del poeta y se refleja en algunos de sus escritos. Es un poeta que realiza juegos fabulescos, quizás influenciado por su experiencia infantil cercana a la naturaleza. Utiliza a los animales en distintos roles y en ocasiones los emplea para desaclarizar a Dios, darle al animal una reverencia divina y desprestigiar la utopía religiosa. De hecho, en poemas como Alabanza del cerdo se puede afirmar lo anteriormente dicho. Cito el poema. Oh, qué puro soy más allá de los pelos y el tocino. No me le arrodillo a Dios para que me salve el carnicero, sino que me ofrezco sin más a los cuchillos que ungen mi torrente de sangre, para que mis bacterias alcancen la gloria en el trípero insaciable del hombre. Amén. Este fragmento del poema existe una similitud entre el sacrificio del cerdo y el sacrificio de Jesucristo. Al igual que Jesús, acepta entregar su vida por la salvación del mundo y se queda hecho Eucaristía, como está escrito en la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Abro comillas. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Cierro comillas. Al igual que en la alabanza del cerdo, existe un sacrificio en el que se derrama sangre, para ser glorificado y luego ir a parar en las entrañas de los hombres en una especie de antropofagia. De igual manera, el autor sostiene la divinidad del cerdo enmarcada en los más bajos instintos humanos, en esa grandiosidad la que provoca en el hombre un deseo incontrolable de poseerlo en sus entrañas, de ganar algo de su perfección animal en la cual todo es aprovechado. ¿Quién puede, siendo humano, aspirar a todo cuanto sea de beneficio pleno a los demás? Y sin embargo, cuán lejos está de ser glorificado, pues implora porque sus inquilinos temporales, las bacterias, sean ensalzados en el largo intestino de aquel por quien fuera sacrificado. Vanagloria pedir un hogar sustituto para aquellos que le sirvieron cuando no tiene la menor idea de su fin. Del mismo modo, el contexto del autor no se puede descuidar en este análisis. Nelson Romero es un hombre que ha crecido y vivido en la época de la violencia en Colombia, conflicto armado que lleva casi el mismo tiempo de vida que el poeta. Romero Guzmán es una voz popular que reflexiona dentro de sus poesías, tal y como lo plantea Eliot. Abro comillas. La poesía tiene varias y nobles funciones sociales. Transforma el habla, la sensibilidad y la vida de las personas que conforman una sociedad. Cierro comillas. Asimismo, como se han nombrado los juegos fabulescos y la humanización del animal, no se puede desconocer que en la recopilación del poemario Animal de oscuros apetitos existen algunos escritos que en sus intenciones poéticas denotan interrogación al arte, reflexión existencialista,
cavilación poética, protesta e inconformismo, y hasta alusión al karma, como en el poema Hipótesis de la mosca. Estas son las isotopías recurrentes que se pueden hallar en el poemario de Romero, o como en el poema Historia con Aserrín, en el cual se plantean paradojas sobre la sociedad y sobre cómo los sujetos deben vivir y actuar según lo requiere el sistema, o en un fragmento del poema Homenaje a la música de Arturo, en donde se dice, cito el poema: ¿dijiste país? País en el aire por ti cantado, yo diría, aún mejor que los pájaros, y el viento de tu morada no dejó de oírte tus voces secretas, me bastan, el espacio, el tiempo en tu poesía son un don, ninguna otra Colombia, esa misma del cuchillo, atravesado, en la garganta, la cantaste suave, muda. Algunos versos de este poema pueden interpretarse como la denuncia de un país caminando hacia la utopía, que es solo aire, una ensoñación como el canto mismo de los pájaros. Habla de la Colombia con el cuchillo atravesado en la garganta, como en el caso del poema Para una iniciación, abro comillas. Estos poemas quisieran, por lo menos, revelar al lector los secretos de su reja mutilada, cierro comillas, dice el autor, y en poemas como Carta, expresa, abro comillas, solo como pan y cerveza, o en el texto que le da título a la colección Animal de oscuros apetitos, en el cual la voz poética nos enfrenta a un misterio, abro comillas. En las noches duerme a mi lado para comerse la carne de mis sueños. También se zambulle en las aguas profundas de mis pesadillas, donde pasa madrugadas copulando con las serpientes ciegas. Cierro comillas. O como en Música Negra, cito el poema. En el concierto negro, todos los instrumentos reflejan armaduras. Es un ejército de variadas ejecuciones el que ocupa el fondo de la sala. Fuerte es la descarga, como esa música se mata. No sabes que asistes a un fusilamiento. El tiempo se detiene y asfixia a los asistentes. Estás oyendo música negra, compases duros, la rabia de un violonchelo. Golpea a un hombre en la cabeza para apagar sus acordes. Ahora bien, retomando la idea central sobre los juegos fabulescos y la humanización del animal, se encuentran nombrados en sus obras animales como el escarabajo, el tigre, el gato, el cerdo, el camello, la mosca, el sapo, la mariposa, el pavo y el ratón. Pero, ¿qué intención tendrá el autor de insertar estos juegos fabulescos en sus obras? ¿Por qué carga estas poesías de animales humanizados? Quizás la respuesta sea un tanto compleja, pues a una obra se le pueden dar muchas interpretaciones dependiendo la óptica del lector. Pero si se analiza el papel fabulesco de los animales, se denota la creación de nuevos paradigmas. El animal cruza la frontera entre lo real y lo fantástico ficticio. Abro comillas. Un escarabajo hizo la redondez achatada de este planeta gracias al poder de su imperfección. Cierro comillas. Ahora bien, es de recordar que en la historia de la literatura, varios autores como Cortázar, Borges y Ocampo han recurrido al uso de animales en sus escritos, al igual que Nelson Romero. Cervantes hizo uso del animal satírico en su novela El coloquio de los perros. Animales detectivescos como los ha usado Kafka y autores como Kipling los han conservado salvajes. Los animales en la literatura adoptan nuevas voces y roles de alguna manera humanizados, adaptándose a los cambios del género humano y a las nuevas vivencias y problemáticas sociales. Así, estos poemas del autor tolimense parecieran parientes lejanos de las fábulas, aunque Romero privilegia un lenguaje polisémico y claramente la intención no es la moraleja, sino la creación de mundos fantásticos, la explicación de lo inexplicable y en algunos poemas, como La escritura del demonio, Animal de oscuros apetitos, Un trazo, Tinta de escarabajo y Centinela, en este último nos ofrece una clave, abro comillas.
En mi escritura, el gato es un centinela. Se arquea furioso en la puerta del infierno, cierro comillas. Pareciera que el poeta cuenta su proceso de escritor al momento de crear poesía, en el mismo instante en que la inspiración lo posee y los animales empiezan a rondar sus universos mentales fantásticos. Finalmente, el libro de poemas Animal de Oscuros Apetitos del autor Nelson Romero Guzmán es sin duda alguna una obra de la literatura que pertenece al mundo de lo fantástico, de los juegos fabulescos y de la humanización del animal, de las imágenes divinas que conforman un bestiario satirizando la utopía religiosa, presentando realidades sociales encriptadas en el lenguaje y la prosa poética. No muchas universidades, ni tampoco muchos estudiantes contamos con el privilegio de tener profesores de este talante en nuestra universidad. Poetas, ensayistas tan maravillosos como lo son Nelson Romero Guzmán, quien está hoy aquí presente y para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias a Carolina Romero.